Buenas tardes. Gracias por su amplia respuesta a esta convocatoria de rueda de prensa urgente que les hemos hecho. Comparece el señor Arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Antonio María Rouco Varela, que va a comenzar dando lectura a la nota de agradecimiento que ha escrito en nombre de todos los obispos españoles al Santo Padre. Eso haremos. Después de haber conocido esta misma mañana, de forma sorprendente, la renuncia de Su Santidad el Papa Benedicto XVI al ministerio de Pedro, me apresuro a expresar al Santo Padre, en nombre propio y el de todos los obispos miembros de la Conferencia Episcopal Española, nuestra más profunda gratitud por el impagable servicio prestado a la Santa Iglesia en estos intensos años de pontificado, casi 8. Estamos afectados y como huérfanos por esta decisión que nos llena de pena, pues nos sentíamos seguros e iluminados por su riquísimo magisterio y por su cercanía paternal. Al mismo tiempo, acogemos la voluntad del Santo Padre con reverencia filial. Estamos seguros de que el Señor bendecirá el costoso paso que Él acaba de dar con gracias abundantes para el nuevo Papa y para toda la Iglesia. Pedimos a todos los fieles que encomienden al Señor la persona tan querida del Papa Benedicto XVI, que le consuele y dé fuerzas para seguir sirviendo a la Iglesia de un modo nuevo mientras la providencia disponga. Pedimos también oraciones para que el proceso de elección del Sumo Pontífice, que se abrirá a partir del próximo día 28, sea guiado e iluminado por la fuerza del Espíritu Santo. Todo en la confianza cierta de que el Señor está siempre con su Iglesia. Hasta aquí las palabras de la nota que hemos hecho pública esta mañana y que refleja, creo yo, de forma muy precisa, tanto los sentimientos personales de quien les habla, como el de todos los obispos españoles y, pienso yo, de toda la Iglesia en España. La noticia fue ciertamente sorprendente. Un servidor ha estado en Roma la semana pasada en la sesión de la Congregación para los Obispos, la sesión plenaria de la Congregación para los Obispos, también en el encuentro plenario del Pontificio Consejo por la Cultura, y no había indicio ninguno de que pudiera darse una noticia como esta a los pocos días de estos dos acontecimientos, de estos dos encuentros o reuniones plenarias de organismos de la Santa Sede. Muy bien, saben que aquí somos generosos a la hora de dar la palabra, hoy somos muchos, es imposible que todos puedan preguntar. Quisiera añadir también a esta nota pues una especial expresión de gratitud como presidente de la Conferencia Episcopal Española y como arzobispo de Madrid por la forma como el Santo Padre ha servido y ha sido pastor de la Iglesia universal en el contexto y en su aplicación en un servicio a España. Tenemos que recordar que apenas un año después de su elección como romano pontífice, presidió en Valencia el Encuentro Mundial de las Familias, verano del año 2006. Hizo la visita conocida de finales del año 2010, fueron los últimos días de noviembre, a Santiago de Compostela, celebraba Año Santo, la ciudad y la tradición jacobea, con la continuación de la visita a Barcelona por la consagración de la Basílica de la Sagrada Familia y, sobre todo, y de una forma muy señalada, su presencia y su presidencia en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid del verano del año 2011. Por lo que respecta a la Diócesis de Madrid, yo quisiera recordar que en el mes de julio del año 2005, a los pocos meses de haber sido elegido Papa, recibía en audiencia especial a los miembros que habían formado la Asamblea del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid. Son datos que se refieren a hechos y acontecimientos muy profundamente conexos con la vida de la Iglesia en España, con repercusión para toda la Iglesia universal, los que he inventado anteriormente, relativos a sus viajes a España, y que reflejan bien su forma y modo de
servir a la Iglesia para España y para todas las diócesis de España. En su visita a Santiago de Compostela, en el encuentro con los periodistas, le preguntaron por España, por la situación de la fe en España, y nos sorprendió también con un juicio histórico sobre el papel de la Iglesia en España, la historia de la Iglesia Universal, que sigue llamando la atención, por lo menos lo que a un servidor se refiere. Él afirmó que la historia moderna de la Iglesia se abría en España, pues, con todo lo que supuso su vida interna, su proyección teológica, sus grandes santos, su fuerza misionera en el siglo XVI. Volvió a reiterar este juicio en el libro de entrevistas que le concedió a Peter Sebald, La luz del mundo, y por lo tanto cerraba y encierra ese juicio suyo, pues, una valoración de lo que significó la Iglesia en España para el bien, el destino de la Iglesia Universal, pues muy llamativo y muy ilustrador de lo que él pensaba con respecto a nosotros. Y lo que piensa, claro. Muy bien, nos acompaña también el señor obispo, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, pero les ruego que dirijan las preguntas exclusivamente hacia el cardenal Rouco, que sean breves en su formulación para dar cabida a todas las que sean posibles en el tiempo que tenemos. Hay ya dos pedidas, comenzamos por aquí. Esperan por favor a que les llegue el micrófono, que sea la forma también de que se puedan escuchar a toda la gente que nos está siguiendo online y los diversos medios que están retransmitiendo en directo esta rueda de prensa. Comenzamos por aquí, dicen a qué medio pertenecen y su nombre, Europa Press. Laura. Buenas tardes, Laura Ramírez de Europa Press. Yo primero quería preguntarle, cardenal, el Papa Benedicto XVI ha tenido que afrontar durante su pontificado problemas que han afectado a la Iglesia, pero ha estado ahí, tanto en el caso Batilix como al lado de víctimas, etcétera. Yo quería preguntarle qué destacaría de todo su pontificado y por otro del pontificado de Benedicto XVI, y por otro lado también estarán 10, bueno, son 10 cardenales españoles, 5 electores. No sé si nos podría decir un poco si se baraja algún nombre para futuro Papa, ya que se ha anunciado que próximamente, en marzo, posiblemente habrá cónclave, y bueno, qué posibilidades tendrían los cardenales españoles. Gracias. Bueno, pues en estos casi 8 años de ministerio de sucesor de Pedro, de Benedicto XVI, hay un aspecto de su ministerio extraordinariamente valioso o singularmente llamativo también, que es el ejercicio de su magisterio, de una forma muy habitual, muy fluida, muy rica en contenido y muy intensa en la reiteración o en la actualización de ese ejercicio magisterial que es propio del Papa, que es el maestro y responsable del magisterio, el primer oficio de maestro de la fe en la Iglesia. Sus 2 encíclicas son conocidas, la Deus Caritas es, Dios es amor, luego Spe Salvis, y luego la tercera referida a la crisis que estamos padeciendo del año 2009, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, las 2 exhortaciones posinodales sobre el Sacramentum Caritatis, y la otra sobre la palabra de Dios, Verbum Dei. Sus grandes documentos de su magisterio pues han enriquecido de forma intelectualmente muy valiosa, espiritualmente muy fina y pastoralmente muy clarividente el magisterio pontificio del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y luego la forma tan transparente, tan cristalina de ofrecer las grandes verdades de la fe y la gran visión cristiana del hombre y del mundo
en los más distintos escenarios, a los más distintos públicos, tanto en momentos internos de la vida de la Iglesia como en su relación con las organizaciones y las realidades culturales y sociales del mundo, pues son una aportación probablemente única en la historia de los papas y no fácilmente superable por ningún otro en el futuro. Y por lo que respecta al segundo aspecto de la pregunta, pues ya me dirá usted ya me contará usted qué piensa y qué sabe de esas cosas. Yo no sé nada. Paco Paniagua. Buenas tardes, cardenal. Sí, hay muchas dudas sobre la figura del Papa retirado ahora, cuando se vaya a este monasterio. ¿Cómo queda él? ¿Él seguirá siendo Papa hasta que muera? ¿Cabe el riesgo de que exista una cierta sombra para el nuevo Papa si es que él decidiera en algún momento pues seguir hablando? Desde el punto de vista teológico y canónico, pues no hay ningún aspecto que pueda producir o provocar dudas especiales. La situación de un Papa que ha presentado la dimisión, nadie tiene que aceptársela, no hay autoridad superior que se la pueda aceptar. El Código de Derecho Canónico prevé en el artículo, en el canon 332, en su párrafo segundo, la forma de presentación de renuncia del Papa a su oficio. Basta con que lo haga libremente y que lo exprese formalmente de un modo público, de modo verificable desde el punto de vista social o eclesial, como ha sido el caso esta mañana al hacerlo en consistorio ordinario del Colegio Cardenalicio, para que la renuncia sea efectiva. Después él queda como obispo. El sacramento del orden no lo pierde nunca, eso no se pierde nunca, es lo que no se pierde en el organismo vivo, digamos, estructural de la Iglesia. Y él será un obispo, el obispo de Roma, que es Papa, por la misma fuerza de la elección, por la misma fuerza del oficio de obispo de Roma, que es sucesor de Pedro, por lo tanto, sucesor del cabeza del colegio apostólico y, por lo tanto, sucesor del cabeza del colegio de los sucesores de los apóstoles. Y desde ese punto de vista, en ese aspecto de su oficio y de su misión, pues cesa. Jesús, bastante. Sí, bueno. Buenas tardes, Jesús Bastante, de Religión Digital. En todo caso, la situación es novedosa. ¿Temen ustedes que esta decisión pueda causar algún impacto negativo a la hora de plantear el futuro de la institución? Bueno, novedosa, hay un precedente en la historia. En la historia recién, en la historia de los últimos 5 siglos. Hay un caso solo, el del Papa Celestino V, comienzos del siglo XIV. Pues no, es decir, los tiempos cambian, los ritmos de vida de las personas y de las sociedades, y también por lo tanto el ritmo de la vida de la Iglesia, que es vida también de personas, de hombres, de realidades humanas, aunque la Iglesia misma no haya nacido de la voluntad de los hombres y de la iniciativa social, sociológica o jurídica de ningún grupo humano, pero se compone y se configura y se traba y se entrelaza con biografías y con vidas de personas, ¿no? Bueno, pues como esos condicionamientos previos de una sociedad bueno, primero que desde el punto de vista del número de habitantes del orbe, del número de la Iglesia Católica ha crecido mucho. La Iglesia es católica no solo en el sentido de que en su misión hay una aspiración de catolicidad, es que es una realidad sociológicamente, geográficamente y humanamente universal. Bueno, pues el cúmulo de labor y de trabajo que eso supone para el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, el Papa, el pastor visible de la Iglesia universal, pues es evidentemente mucho mayor que en siglos pasados. También hay que darse cuenta que un Papa prácticamente hasta Pío XII,
pues apenas salía de sus despachos, de su capilla privada, de su vida dentro de la residencia suya en el Vaticano. Pues a partir de Pío XII y sobre todo a partir de Juan Pablo II, el Papa es que no solo gobierna en el sentido clásico de la expresión, desde un despacho y con un despacho, sino que se hace testigo directo mismo de la predicación, del anuncio del Evangelio, y no solo en la ciudad de Roma, sino que lo hace en todo el mundo, y no solo usa directamente y hace ser el testigo predicador de la palabra, sino que además preside las grandes celebraciones litúrgicas de la Iglesia. El cúmulo de labor y de trabajo que pesa hoy sobre el sucesor de Pedro a partir de la experiencia de los papas del siglo XX, sobre todo, vuelvo a insistir, de Pío XII, que introduce como habitual las audiencias públicas en su vida y su ministerio, pero por ejemplo todavía no llegaba en el caso suyo a ser el que presidía las grandes celebraciones litúrgicas, pero sobre todo a partir de Pablo VI, que es el que inicia esa apertura de la forma y el modo de ejercer el ministerio de Papa o de sucesor de Pedro, y sobre todo con Juan Pablo II, pues la verdad es que es muy duro. Sus 8 años de pontificado han significado para Benedicto XVI pues viajes nada menos que a Australia, viajes a Cuba y a México, viajes a Brasil, varios viajes a Europa, con días intensos de actuaciones públicas, de encuentros con personalidades, con grupos, de encuentros muy directos y muy inmediatos con comunidades, eso ya como obispo de Roma, comunidades parroquiales de la ciudad, visitas a las diócesis de Italia, Estados Unidos también he estado, México ya lo he dicho, y en fin, realmente es un récord, ¿no? Porque él comenzó su pontificado con 78 años. Pues puede uno imaginarse o hacer una comparación con la tarea y el esfuerzo de una personalidad de la vida pública en cualquiera de los ámbitos en que se desarrolla, nacional e internacional, y comparar su trabajo y su empeño a esa edad y con estos años con los de Benedicto XVI en los últimos 8 años que han transcurrido, o los 8 años que han transcurrido desde su elección hasta hoy, en que ha anunciado que va a renunciar. Cardenal, quería preguntarle qué peso ¿De qué medio, cree... por favor? ¿De qué medio es? A Francisco Paulaza, de Colpisa, de Vocento. Quería preguntarle qué peso cree que ha tenido en la decisión de la renuncia al pontificado, además de las cualidades físicas propias de su edad, las últimas dificultades que ha tenido que enfrentar dentro del Vaticano, ¿no? Pues yo creo que, contestar a preguntas sobre realidades que uno no conoce directamente, pues es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que hay que atenerse a las palabras que él ha expresado y a lo que él ha dicho, que además es, desde el punto de vista de la observación objetiva, incluso vivida con mucha sobriedad de sentimientos, pues es lo que hay que decir. Sí, sí. Cardenal, buenas tardes. Soy Jorge Sainz de la Agencia Internacional de Noticias AP, de Associated Press. Sí. Me gustaría preguntarle qué papa, usted ha hablado de que los tiempos cambian, ¿qué papa cree que necesita la Iglesia para los tiempos que se avecinan en esta próxima elección? Y si cree en esas voces que reclaman una apertura hacia África y América Latina del pontificado tradicionalmente europeo. Gracias. Sí, en la historia de los papas nunca se dan saltos llamativos, ¿no? La historia de los papas del siglo XX es una historia muy rectilínea, diríamos. Esa apertura personal y ejercida personalmente a los ámbitos de vida pastoral a los que yo me refería antes, pues se va desgranando progresivamente a lo largo del siglo XX. Yo he puesto un dato muy singular, el de Pío XII, fue un papa muy popular, muy de salir no más allá de la plaza de San Pedro, y no más, pero sí, ¿no? Y luego eso fue increciendo. El beato Juan XXIII pues ya comenzó, fue su visita a Loreto, etcétera, un pontificado muy corto. Pablo VI hace los grandes viajes continentales. Las audiencias hay que trasladarlas al aula Pablo VI.
Y Juan Pablo I, pues es un mes de pontificado, pero iba en la misma línea, acentuando la sencillez en la forma de tratar y ejercer el modo de la enseñanza de la fe, de la doctrina de la fe. Muy catequético, yo recuerdo la primera audiencia de Juan Pablo I, en la que tuve yo la gracia de estar presente, el obispo auxiliar de Santiago. Pues sí, fue una catequesis con unos niños que llamó del público y luego pues Juan Pablo II, pues, hombre, esos rasgos de ejercicio del pontificado ya muy abiertos por Pablo VI, pues los desborda ciertamente con una personalidad como era la suya, humana y espiritualmente absolutamente excepcional. Y Benedicto XVI también lo ha continuado ese mismo estilo, pero poniendo un acento mayor, como se explica, como es muy explicable por su personalidad humana, intelectual, y también por lo que él hizo, lo había hecho toda su vida, pues se concentró en el ejercicio del magisterio, y de una forma, vuelvo a repetir, pues como muy cercana, muy transparente, literariamente incluso muy luminosa, y muy cercana a los problemas y a los problemas del hombre y de la sociedad de este tiempo. Con mucho feeling con los jóvenes, ¿no? Yo recuerdo al comienzo de su pontificado que algunos de los cardenales, que lo habíamos conocido mucho, nos preguntábamos cómo iba a hacer en los grandes acontecimientos, ¿no? Cómo iba a mover los brazos. Bueno, pues le ha salido perfectamente. Buenas tardes, señor cardenal. Para TDC Televisión estamos en directo. Quería preguntarle, después de su tierra natal, Alemania y, por supuesto, Italia, España ha sido el país que más ha visitado Benedicto XVI. Si él en algún momento le comunicó alguna especial predilección por nuestro país. Y, en segundo lugar, una segunda cuestión, si cree usted que eso ha sido un acto más de coherencia del pontificado de Benedicto XVI, esta renuncia. Muchas gracias. Bien, pues, en fin, yo creo que los alemanes no son fríos, no tienen fama a veces de que son fríos, digamos, como muy cuadrados, pero no lo son, son sobre todo los de, bueno, no voy a hacer yo aquí selección o preferente de unos alemanes de una zona y de otros de otra, yo conozco mucho a los del sur, pues tienen un gran corazón. El romanticismo literario y musical de la Alemania del siglo XIX y XX es excepcional, ¿no? Excepcional. Bueno, el Papa, por lo tanto, pues era hijo de ese pueblo, ¿no? Y a la hora de manifestar sentimientos, hombre, tampoco era un retórico, no, muy sobrio, muy sencillo, muy sobrio y muy cordial. Yo creo que en España se sentía muy bien. La conocía de antes, de los años de cardenal. Madrid el año 2000, parece que fue la última vez que estuvo, con motivo de un congreso sobre la encíclica Fe y Razón, y seguía con mucho interés todo lo que pasaba en España. Sí. ¿Que es coherente? Sí, sin duda alguna. Coherente con lo que él cree en conciencia que tiene que hacer. Disminuyen las fuerzas, la tarea sigue siendo enorme. Él no puede volver a un estilo y forma de ejercer el ministerio de Papa como antes de León XIII, ¿no? No puede ser, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Buenas tardes. Pónselo. Quería preguntarle, cardenal, buenas tardes. Parece que en 2005, cuando Benedicto XVI efectivamente fue elegido, se auguraba que no iba a ser un pontificado muy largo. ¿Se lo esperaban tan corto? No sé si 8 años en la historia de la Iglesia son muchos, son pocos, no sé, una valoración. Y después también quería preguntarle, si no me equivoco, corríjame, usted tendrá voto en ese conclave que se va a hacer. Sí. ¿Qué reto, qué problema, ahondar un poco en la pregunta del compañero, qué papa necesitaría la Iglesia y qué reto y qué problema es el más inmediato al que debe hacer frente? Gracias. Bueno, pues me ha hecho usted una pregunta en dos, o dos en una, ¿no? Por lo
que respecta al último aspecto de su pregunta, pues la Iglesia necesita al Papa, yo diría, un poco lo que el Señor le va a dar. Ese es el Papa que necesita la Iglesia, el que le dé él. Lo que sí es claro también es que no va a ser un Papa cuya figura y cuyo pontificado va a estar en contra de lo esencial y de lo fundamental del ejercicio del ministerio del sucesor de Pedro. Y segundo, que conectará, pues, evidentemente con la viva, orgánica y funcionalmente, sobre todo orgánicamente, pues también, pero sobre todo funcionalmente con los pontificados anteriores. Nunca hay saltos, vuelvo a repetir, no hay saltos en la historia del pontificado, saltos en el vacío. Incluso hasta en los nombres, ¿no? Fíjense que Pablo VI se distancia a la hora de elegir el nombre de Juan XXIII, pero luego viene un papa que se llama Juan Pablo I, luego viene otro que se llama Juan Pablo II, expresando uno y otro la intención de continuar el estilo, los modos de ejercicio del ministerio de esos dos papas anteriores. Ha cambiado, dio un giro Benedicto XVI, un giro bastante llamativo, pero muy explicable, porque conectó con otro papa del siglo XX, el Papa Benedicto XV, por motivos y razones muy explicables. Primero porque le conectaba con la tradición benedictina que él cultivaba tanto y que se centraba en un principio de concepción de la vida cristiana y de la Iglesia, y sobre todo de alguien que ha sido consagrado obispo y luego obispo de Roma, que es: nada se puede preferir a Cristo, nada hay que pueda ser propuesto y prepuesto, valga el neologismo, a Cristo. Y luego pues también hizo alusión al papel que había jugado Benedicto XV en la pacificación del mundo después de la Primera Guerra Mundial, o en la forma de ejercer el ministerio en los años durísimos, entre el 14 y el 18 de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, no creo yo que vaya a haber ninguna... No va a haber, seguro que no. Hay tiempo para una más, allá atrás concluimos. Buenas tardes, soy Mercedes Fonseca de Canal Sur Radio. Me gustaría saber qué le parece la interpretación que existe en los medios de comunicación desde que hemos tenido conocimiento de que ahora el Papa deja su papado, de que en cierto modo pueda haber cierta frustración por no haber podido acometer con todo el brío que hubiera querido y con todo el campo libre que hubiera deseado cierta regeneración en la Iglesia Católica. Y si puedo hacerle una pregunta doméstica, también me gustaría saber, ante los males de la corrupción que aquejan la vida social y el ánimo de los españoles, ¿qué tiene que decir la Iglesia Católica? Gracias. Pues el Papa, yo creo que ha cumplido con su deber, según lo él ha entendido, delante de Dios. Los planes de los hombres, incluso de los hombres y del hombre, que es el vicario de Cristo, según la doctrina, y como lo percibe y lo ve y lo conoce en su verdad la fe de la Iglesia, pues no es imprescindible para el presente y el futuro de la Iglesia. Lo que es imprescindible es que haya Papa, pero no este o aquel, uno determinado. Por lo tanto, ya el que le suceda, pues ya acometerá las tareas que están pendientes o los grandes objetivos, que hay uno que comunica y conecta casi todos los pontificados de los tres grandes pontificados, incluido el de él, que ha vivido la Iglesia y que han servido a la Iglesia después del Vaticano II. Y si se quiere se puede incluso comenzar con el Papa Juan XXIII, el Beato Juan XXIII, que es la gran tarea de la evangelización en una situación de novedad o de evolución y desarrollo de la humanidad, pues con unas características que han afectado profundamente al sí de la fe, a la experiencia de la fe y a la recepción pues de todo lo que supone la verdad y la vida nacida del Evangelio. Y de un modo especial, pues atendiendo a
aquellas áreas geográficas y culturales del mundo que han sido muy cristianas, de raíces cristianas. Pues ese objetivo ha unido a los pontificados que se han sucedido, sobre todo, vuelvo a repetir, desde Juan XXIII, y en fin, marcan lo que podría llamarse el ámbito de preocupación y de renovación permanente de la Iglesia. En medio está el Concilio Vaticano II, naturalmente, ¿no? Celebramos 50 aniversario del Concilio Vaticano II y sin el concilio tampoco se explican y se entienden estos tres pontificados. Y por lo que respecta a la irradiación espiritual y moral de la experiencia y de la vida de la Iglesia a la vida de la sociedad en este campo de la crisis económica, con los elementos morales a los que usted se refiere y también los que se dan en España, pues yo me remito a su encíclica La caridad en la verdad. No son estos males de la actualidad de hoy de la Iglesia de España, pues de una actualidad de ayer mismo, de anteayer. Vienen de lejos, ¿no? Y creo que a la hora de abordarlos pastoralmente, y sobre todo desde el punto de vista de la orientación moral y doctrinal, pues que hay que observarlos, verlos y juzgarlos con la serenidad y con la verdad que la doctrina de la fe permite, y que el Papa lo ha hecho brillante y luminosamente en esa encíclica a la que me he referido hace un momento, y que luego ha reiterado en muchas ocasiones, ya en tonos menores, en contextos de las audiencias generales de los miércoles y en otras intervenciones suyas. Muchas gracias, les agradecemos especialmente la presencia hoy. Seguimos atendiéndoles en un especial en la web y en redes sociales, a disposición de todos ustedes también para entrevistas y demás formatos informativos. Muchas gracias.